Pero vuelvo y repito, lo importante es que nosotros como nación lo estamos celebrando. Y es el mes de la familia. El domingo pasado tuvimos nosotros como congregación disfrutando allá en esa universidad en la cual el Señor se glorificó de manera especial. Pero el Señor siempre se la trae porque siempre trae a nosotros esa palabra de Él que es fresca para nosotros. Y quiere que el Señor terminemos o continuemos hablando en este mes de lo que es la familia. Y para esto, vámonos a nosotros en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 hasta el 9. Cuando lo tengan, si pueden ponerse sobre sus pies para honrar la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 hasta el 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dice así su palabra. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amado Dios y Padre eterno, maravilloso Señor, en este día, Señor Padre amado, a ti te ha placido el que todos nosotros estemos aquí en este lugar. Un lugar, Señor, donde tú has preparado para que nosotros te glorifiquemos y exaltemos tu nombre. Ahora nosotros estamos aquí y todo lo que estamos aquí necesitamos escucharte. Necesitamos que tú hables a nuestros corazones. Por eso, Señor, yo me pongo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo que me guíe. Y que cada palabra, la cual, Señor, ya tú has puesto en mi corazón, fluya de tal manera, Señor, que penetre nuestros corazones y traiga el entendimiento, Señor, a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y el Señor trae como título la familia perfecta en Jesucristo. Quizás alguien pueda pensar, la familia perfecta en Jesucristo. Pero como que esa palabra perfecta nos tiene a nosotros o nos puede traer a nosotros alguna confusión. En el sentido que uno puede decir rápidamente, pero no hay familia perfecta. Porque no hay ninguno de nosotros que seamos perfectos. Cuando todos nosotros somos pecadores. Pero asimismo, la palabra perfecta se refiere a un estado de plenitud o integridad absoluta. La perfección bíblica implica estar libre de faltas, de defectos o deficiencias. Y yo pregunto, ¿quién ser humano puede tener estas cualidades? Ninguno. Porque verdaderamente todos tenemos nuestras faltas, todos tenemos nuestros defectos o todos también tenemos deficiencias. Pero Dios es el ser perfecto, quien está libre de faltas, quien está libre de defectos, quien está libre también de deficiencia. Todo lo que Él hace es perfecto. Él es la roca, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el justo y recto. Su conocimiento es perfecto, su camino es perfecto. Las leyes de Dios también son perfectas.
y el escudo perfecto a todo en lo que Él espera. Ese es nuestro Dios. Ese Dios perfecto que creó los cielos y la tierra y nos creó también a nosotros su imagen y semejanza. Pero también en griego, la palabra perfección se puede traducir como madurez. Y esa madurez lo expresa en tres contextos diferentes. Uno, en la perfección de Dios. Dos, en la perfección de Jesucristo. Y tres, en la perfección del ser humano, del hombre. La perfección en el hombre. ¿Será así? Verdaderamente es así. Porque en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces nosotros vemos que a través de las mismas escrituras Dios nos llama a nosotros ser perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, si Dios nos llama a nosotros ser perfecto, nos dice a nosotros entonces que Él nos ha puesto a nosotros roles en la familia en la cual nosotros debemos de cumplir. Roles que son muy importantes, iniciando con quién? Con el hombre y la mujer. Y nosotros vemos que a través de la misma escritura, en Génesis, nosotros vemos cómo Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra. Entonces hay un rol para los esposos, hay un rol para los padres, ya cuando llegan los hijos, pero también hay un rol para los hijos. Es decir, que nadie queda fuera, sino que todos, la familia, están dentro. Es por esto que mismo, ese mismo iniciar que Dios puso, donde en Génesis 1:27 creó al hombre y a la mujer, lo hizo de una manera muy especial para que así entonces vinieran los hijos y se conforme lo que nosotros conocemos hoy, lo que es la familia. Y qué bueno es que nosotros entonces empecemos a ver cuáles son esos roles que Dios manda a nosotros a la familia. Y empezamos entonces diciendo que el rol del hombre y de la mujer ante Dios. Y miren, vayamos al texto entonces. En el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, inicia de esta manera y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hay una palabra que inicia, esa palabra de oye, oye. Y esta palabra que el Señor inicia en la Escritura nos dice a nosotros que Dios es un Dios de cerca, no de lejos. Dios es un Dios comunicador. A Él le gusta hablar con sus hijos. A Él le place hablar con aquellos que verdaderamente Él hizo a su imagen y semejanza. Dios dice, oye Israel, oye la familia, oye papá, oye mamá, oye esposo, oye esposa, oye hijo, que estamos nosotros aquí en este día. Y esa palabra oye lo hace de una manera tal para que nosotros estemos atentos a lo que Dios dice en su palabra. Vemos nosotros que en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, cuando Eva le dio oído y oyó otra voz diferente a la de Dios. Ya ellos habían escuchado la voz de Dios porque Dios descendía desde los cielos y hablaba con ellos. Entonces el pecado vino por el motivo de no qué, de no escuchar, de no oír. Y qué bueno es cuando nosotros podemos entender por qué Dios nos dio a nosotros dos oídos. Es para que escuchemos más y hablemos menos. Por eso nos dio a nosotros dos oídos y una boca. Y aquí dice el Señor, oye Israel. Oye Israel, de tal manera que hoy nos dice a nosotros, oye hombre, oye mujer, oye esposo, esposa, que estamos aquí en este día. Y estamos aquí para escuchar esa voz de Dios que Dios trae para nosotros. Y ese es Dios que es Dios de cerca, no de lejos. Es conversador, es comunicador con el propósito de que nosotros nos mantengamos firme en su camino. Firme en su camino.
Es por esto que debemos de escuchar más y hablar menos. Escuchar más la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, hallamos dirección. Cuando escuchamos la voz de Dios, hallamos reposo. Cuando escuchamos la voz de Dios, hallamos los mejores consejos. Cuando escuchamos la voz de Dios, siempre nos va a ir bien. Siempre nos va a ir bien. Ese es el propósito de Dios, que siempre nos vaya bien a nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que nosotros no oímos la voz de Dios y escuchamos la voz de cualquiera. En los momentos actuales nosotros estamos viendo cómo el mundo está aconteciendo tantas cosas que verdaderamente tiene a muchas personas angustiados, desesperados. Otros no pueden dormir, otros comen no sé ni cómo. Y me refiero a la tanta preocupación por lo que está pasando. Alguien me decía, una persona profesional en estos días, se me acerca a mi lado y me dice él a mí, yo estoy muy preocupado, yo tengo días que no duermo. Y yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y lo que me dice él, lo que está aconteciendo en el otro lado del mundo, pero en este lado nosotros estamos como muy tranquilos, muy pacíficos. Y nos estamos olvidando lo que está pasando en Rusia. Y ya el presidente de Rusia hizo una amenaza y esto y lo otro, y comienza a darme ciertos detalles de lo que está aconteciendo a él en su mente, en su corazón. Y así andan muchas personas porque no están escuchando la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él va a traer paz, va a traer paciencia, va a traer verdaderamente ese gozo que nosotros necesitamos. Aunque el mundo esté en la condición que esté el mundo, Él guarda siempre a su iglesia. Él siempre trae paz a su iglesia. Él siempre trae entendimiento a su iglesia, entendiendo que aquel que ya entregó su vida a Jesucristo y que vive para el Señor, tenemos vida eterna, aunque partamos de esta tierra. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que si partamos de esta tierra ahora, estamos seguros para dónde vamos. Porque el Señor lo dice en su palabra. Gloria a Él. Así que mis hermanos, esto es una palabra que el Señor nos manda a nosotros, de que estemos nosotros escuchando. Oye esa palabra. Por eso el Señor le dice en aquel momento a los israelitas, el que ellos escuchen la palabra que Dios trae para ellos. Y este grupo de personas a quien en ese momento Dios le hablaba a través de Moisés, fueron una generación de israelitas que estaban por entrar a la tierra prometida en aquel entonces. Esta multitud no había experimentado el milagro del Mar Rojo o escuchado la ley dada en el monte Sinaí. Y ellos estaban a punto de entrar a una nueva tierra que ofrecía muchos peligros y tentaciones. Por eso el libro de Deuteronomio le fue dado a ellos para recordarles la ley y el poder de Dios. Ahora nos toca a nosotros y el Señor habla a nosotros hoy para que nosotros entendamos que verdaderamente ese Dios a la cual nosotros debemos de escuchar tiene poder. Es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de siempre. Y hay otras palabras más que el Señor dice a los padres. Y es que teniendo ellos relación personal con Dios, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Sencillamente, lo que Dios quiere tratar para con nosotros es que estamos amando más a otra persona o a cualquier cosa más que al mismo Dios. ¿Qué será? Yo no sé, pero tú lo sabes y yo lo sé. Porque nosotros nos hemos desviado también, al igual que este grupo de personas en la cual Dios quiere que retorne nuevamente a ese primer amor. Y ese amor que Dios expresa ahí, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, que no haya absolutamente nadie que esté sobre mí o después de mí, que no haya absolutamente ninguna persona, ninguna cosa que pueda quitar mi posición, la cual debe ser primero en tu vida y en mi vida. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Amar a nuestro Dios, nuestro creador. Él es el único que creó los cielos y la tierra. Él es el único por la cual todas las cosas las hizo maravillosa, extraordinaria. Cuando nosotros podemos ver en las noches las estrellas, cuando podemos observar la luna, cuando podemos observar el sol, la naturaleza, todo lo creó Él. Y todo lo que hizo, lo hizo bueno y en gran manera. Así igual como la familia. Él hizo al hombre y a la mujer perfecto, perfecto, sin pecado alguno. Así lo hizo Él, porque lo hizo a imagen y semejanza a Él. Y Él quiere que nosotros hoy como familia seamos también perfectos, entendiendo cada uno de nosotros que la perfección solamente se logra a través de su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. A Él sea la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero ¿qué más el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra? Porque hay dos cosas. La primera es de ese amor que verdaderamente nosotros tenemos que tener con Él, de ese estar escuchando su palabra, oírle. Pero también Él quiere que nosotros tengamos comunión solo con su Creador, comunión con Él. Por eso Él sigue diciendo, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Muchas veces nosotros nos levantamos y nos levantamos al igual como nos acostamos, con la misma preocupación, con el mismo desosiego, con las mismas cosas que nos preocupan cada día. Pero Dios quiere que nosotros tengamos comunión solo con Él. ¿Por qué? Porque a nosotros nos conviene. Nos conviene a nosotros. Y el Señor hace todas estas cosas maravillosamente porque nos ama. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La palabra fíjate tiene varios sinónimos. Y entre esos sinónimos están amárrate, sujétate, consolídate, establécete. Lo que el Señor está diciendo es que donde quiera que nosotros miremos, estemos con Él. Donde quiera que nosotros caminemos, estemos con Él. Donde quiera que la palabra que digamos sean palabras que Él ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Que nosotros tengamos esa comunión solamente con Él. Es por esto que Dios llama a la familia en este tiempo que a nosotros se nos ha olvidado que la principal inconveniente que tenemos o el principal inconveniente que tenemos es que el ataque es derecho a la familia. El ataque que hoy en la actualidad nosotros vemos es derecho a la familia. Estamos viendo nosotros a través de los medios de leyes que se están estableciendo a nivel mundial, obligando a que los padres tengamos la boca cerrada, que no tengamos potestad sobre nuestros hijos, que no podamos decidir ni para nosotros dirigir de la manera correcta a nuestros hijos. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, que si no tenemos comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador, entonces nos podemos desviar fácilmente. Fíate, agárrate del Señor. Agarrémonos de Él todo el tiempo. Que busquemos nosotros ese sujetarnos de Él. Que nunca nos despeguemos de Él. El Señor manda a nosotros de que aún así nosotros debemos de tener pendiente que nosotros no tenemos la capacidad para nosotros andar y entender que tenemos la mejor inteligencia que el Señor. Nunca en la vida. Por eso el Señor dice aquí en Proverbios que nosotros no podemos fijarnos verdaderamente de nuestra propia prudencia, de nuestro propio conocimiento. Tenemos que entender que verdaderamente solo a través de Él nosotros podemos andar por el camino correcto. Y la única manera que nosotros podemos andar es si nosotros realmente tomamos esa decisión
que aunque vengan adversidades, situaciones, las cuales siempre van a venir, descansemos en Él. Descansemos en Él. Sigue diciendo en el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para nosotros tener esa comunión con el Señor, debemos de tener su palabra. Y su palabra está aquí. Y Él nos lo ha facilitado a nosotros de tal manera que hoy lo podemos tener también nosotros en unos aparatos electrónicos, como en unos móviles o celulares. Otros tienen tabletas, otros tienen computadora. Y aún ahí nosotros podemos tener la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Da vergüenza y da pena verdaderamente cuando un cristiano no anda con su arma, pero tampoco lo tiene en su celular. ¿Cuántas cosas hay descargadas en su aparato electrónico? ¿Y la Biblia? ¿Para dónde? ¿Cuándo? ¿Y la palabra de Dios? Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Y Él nos ha facilitado diferentes medios para tener su palabra. Y esa palabra de Él es la que Él quiere que nosotros la tengamos todo el tiempo. De tal manera que esa palabra debe de estar en nuestros corazones. El Señor nos dice a nosotros y nos recuerda cuando Jesucristo fue tentado. ¿Con qué fue que venció a Satanás? Con la palabra. Y esa palabra es la que el Señor quiere que esté en nuestros corazones y que fluya a través de nuestros labios. ¿Para qué? Para nosotros vencer al enemigo cuando Él trae a nuestra mente cosas que verdaderamente no son. Es por esto que es importante que si queremos tener comunión con el Señor, debemos de tener su palabra en nuestros corazones. Gloria al Señor. La siguiente, el rol del hombre y la mujer entre ellos. Ahora viene el esposo y la esposa. ¿Cómo así? Sí. Dios hizo al hombre y a la mujer. Pero entonces cuando vienen los hijos, ahora es mamá, papá. ¿Verdad que sí? Entonces Dios manda también a que ellos tienen un rol. Y ese rol que está ahí, así mismo lo expresa en su palabra. Si nosotros nos vamos, en este caso, Efesios capítulo 5, 22 a 31, nosotros vemos a través de su palabra que hay muchas palabras ahí que el Señor manda a la mujer, el Señor manda también al hombre, al esposo y a la esposa, cómo deben ellos de actuar entre sí. Y hay una parte que dice, 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo primero que el Señor dice es, témame a mí, búsqueme a mí, dependan de mí. Ese someteos a Dios significa de que el hombre, la mujer, el esposo y la esposa deben de estar en oración, deben de estar en un continuo ayuno, deben de estar en continua comunión con su Dios, con su Creador. ¿Para qué? Para que su matrimonio vaya bien, para que su matrimonio sea perfecto, para que su relación vaya de acuerdo a como Dios lo creó, hasta que la muerte los separe. Y eso es, por eso el Señor dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si el esposo y la esposa lo hacen así, siempre le va a ir bien. ¿Que va a llegar adversidades? Sí. ¿Va a llegar diferencia entre ambos? Sí. Pero cuando nos sometemos a Dios, ¿Dios qué hace? Nos da a nosotros la solución para que la relación entre el esposo y la esposa marche correctamente. Gloria a Él. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Y manda un orden aquí de tal manera que las esposas deben estar sujetas. Muchas veces se malinterpreta esto de tal manera que hay hombres que dicen, no, porque la mujer tiene que hacer lo que yo diga. No se refiere a eso. No se refiere a eso. No. Lo que se refiere es que la mujer en este caso, esa esposa idónea, debe de estar siempre no hablando mal de su esposo con otras, como muchos suelen hacer por ahí que se escuchan en los salones.
Y ustedes me dirán, ¿cómo usted sabe eso? Sí, porque una de las cosas que la esposa mía me dice antes de ir al salón, déjame yo bajar una película y mientras yo me estoy arreglando, yo cojo mi audífono y veo mi película. Porque los temas que se dan ahí en los salones solamente sabe de cosas que ya ustedes saben. Entonces, es por esto que nosotros tenemos que entender que esa esposa debe ser una esposa que escucha al esposo. Una esposa que esté ahí a su lado cuando las cosas no andan bien. Que esté ahí fortaleciendo la fe del esposo. Que esté ahí encaminando a él cuando la despensa esté vacía. Que si solamente una funda de espagueti vamos a comer con la sonrisa muy alegre y nuestros labios muy abiertos. Hay espagueti, esto es lo que hay. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor está buscando. Lo que el Señor está buscando es de que entienda la esposa que verdaderamente con esa manera, como Dios nos amó, así también deben de expresarse para con sus esposos. Pero no vamos a dejarlo ahí. El Señor nos deja ahí. El Señor también trae algo para los esposos. Y dice, y sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amad, amad. Y vemos nosotros que en este mismo Deuteronomio capítulo 6, y vemos cómo esa palabra del 4 al 9 se repite también la palabra amarás, que es amor. Y vemos aquí también cómo el mismo Señor le dice a los maridos, ama a tu esposa, ámala. Y viene, quizá algunos dicen por ahí, como escuché en un momento determinado, aunque no es una persona cristiana o conocedor de la palabra, dice, bueno, sí, yo voy a amar a mi esposa, yo le llevé pizza anoche. Sí, porque ella estaba antojada de que le llevaran un hot dog y yo fui y se lo compré. Pero no todo se va ahí. Amar a la esposa significa que primero en tus oraciones incluya a tu esposa de que Dios guarde su corazón. Amar a la esposa significa de que en tus oraciones ora por ella, por la esposa, para que su caminar, su andar esté firme en los caminos del Señor. Amar a su esposa significa el que aún en los momentos de adversidades, cuando hayan diferencia, ámala, háblale y dile así como Cristo nos habla a nosotros, con amor, con paciencia. Eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando una familia perfecta en Cristo Jesús. Y la única manera como nosotros podemos ser una familia perfecta es entendiendo la mayor necesidad que nosotros tenemos. Como esposos tenemos esa necesidad de que de nosotros hablar como Cristo habló, actuar como Cristo actuó y obedecer su palabra, hacerla verdaderamente viva en nuestra relación de matrimonio. Dios quiere que nosotros tengamos una comunión más estrecha con Él. Y si los maridos amamos a nuestras esposas, entonces, como el Señor manda, entonces vamos a tener un matrimonio hasta que la muerte los separe. Hay un versículo ahí mismo, el 27, dice, a fin de presentársela a sí mismo. Y habla de cómo Jesucristo va a presentar su iglesia delante del Señor, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero ¿sabe qué? También nosotros como maridos tenemos que presentarle al Señor lo que el Señor nos ha dado. Y esa esposa que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que presentársela también al Señor de una manera tal continua, diario. ¿Cómo así diario? Sí, en nuestras oraciones. Muchas veces el hombre mira más las cosas que verdaderamente la esposa hace de manera incorrecta, porque cree que lo hace incorrecto, y nos olvidamos de la fortaleza que ella tiene. Porque quizás se le pasó de sal el arroz de hoy,
ya yo voy a hablarle mal a ella, decirle, eso no sirve, bótalo. Y hablar de tal manera que a Dios no le agrada. No es así. Mi amor, qué arroz que está tan bueno hoy. ¡Wow! Tú, mira, lo hiciste maravilloso. Solamente la próxima vez, bájale un chin de sal. Es diferente. Y el mensaje llegó. ¿Verdad que sí? Entonces es por esto que nosotros tenemos que aprender del Señor. El Señor también nos habla a nosotros de tal manera que nos dice las cosas como son y nos habla con amor. Para que nosotros realmente retornemos a Él y tengamos nosotros una familia perfecta. En Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y usted dirá, ¿qué significa esto? Esto es como un trabalengua para mí. Pero fíjense, lo que Dios está diciendo aquí es que cuando nosotros nos digan algo, no nos pongamos en el mismo nivel del otro, sino más bien que nosotros nos pongamos siempre bajito y utilicemos palabras que nosotros realmente le podemos decir o dejar ver al otro que realmente Cristo vive en mí. Muchas veces hay cosas que a nosotros nos pasan en la calle y nos pasan también en la casa. Y cuando alguien dice algo, el yo que hay en nosotros quiere sobresalir más que el otro. Mas aquí en Proverbio lo que nos dice es, vete por abajo y hazlo de tal manera para que continúe la comunión, la unión, el amor, la fraternidad, entre otras palabras que solamente Dios ha puesto en nosotros. Así que ya vimos nosotros el rol del hombre, de la mujer con Dios. Vimos también ahora el rol del esposo y de la esposa. Pero también vamos a ver ahora el rol de los padres. Porque ahora llegan los hijos. Y a los hijos, en este caso, como padres, a Dios le trae a ellos una función. ¿Y cuál será? Si vayamos a Deuteronomio capítulo 6, vemos nosotros en el versículo 7 un accionar muy, muy importante que Dios trae para nosotros hoy. Y dice así, me voy primeramente al 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y cuáles son esas palabras? Están aquí. No nos vayamos lejos. No busquemos periódico ni busquemos nosotros en Google. Están aquí. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Y qué dice entonces el Señor al mamá y al papá? ¿Qué deben de hacer? Dice ahí. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor lo que está trayendo a nosotros es que esa misma palabra nosotros se la traigamos, se la enseñemos a nuestros hijos. A nuestros hijos. El Señor quiere que lo que Él nos ha dado a nosotros, no nos quedemos nosotros con ella, sino que podamos compartirla con nuestros hijos. Ya Dios nos ha dado a nosotros salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Pero ahora el Señor quiere que nuestros hijos también sean instruidos en la verdad y la vida que solamente la vamos a traer o a obtener a través de su palabra. Y esa palabra es la que Dios quiere que nosotros también se le enseñemos a nuestros hijos. Pero hay algo ahí que dice, y la repetirás. La repetirás. Repetir es decir algo continuamente. No solamente hoy que es domingo, sino que también mañana, también el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo otra vez. Y vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, señores, una mente muy limitada que se nos olvida. Tanto así que muchas veces cuando se está predicando y los pastores o el predicador dice el tema cuál es, pasamos esa puerta y ya se nos olvidó el tema. O muchas veces se dice el pasaje y aún así
se le olvida cuando bajamos por esas escaleras cuál fue verdaderamente el libro por el cual se estuvo leyendo o la porción bíblica. Porque nuestra mente es muy limitada. Por eso el Señor dice ahí, y las repetirás a tus hijos. Pero no solamente a los hijos, dice ahí, y hablarás de ellas estando en tu casa. Eso es algo que nosotros tenemos como compromiso, tener un altar familiar en nuestros hogares, donde ese altar familiar es enfocado en la palabra de Dios. Esa sola palabra que es su palabra, su bendita palabra que trae a nosotros la solución a los problemas que hoy estamos nosotros teniendo. Las preocupaciones que nosotros hoy estamos teniendo están aquí. No hay un tema que esté fuera de lo que nosotros estamos viendo hoy. Todos los temas están aquí y la solución de todas ellas. Por eso es que nosotros como en este caso como padres debemos de entender la responsabilidad de que debemos nosotros ser imitador de Dios. Él nos dejó a nosotros su palabra y nos las dejó para que nosotros continuamente estemos leyéndola, repitiéndola, hablando con nuestros hijos, hablando con nuestra esposa. Hay un instituto que tenemos aquí que es el Instituto BOA. Biblia, oración y ayuno. Entre a ese instituto. Ese es el mejor instituto que todos nosotros podemos tener como algo firme. ¿Por qué? Porque aún en las situaciones que estamos viendo a nivel mundial, siempre vamos a entender el propósito de Dios. Efesios capítulo 5, 1 y 2 dice, sé pues imitadores de mí como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos nosotros ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Cuando dice también aquí en Deuteronomio capítulo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, nos dice a nosotros que los padres deben de enseñar. Todos nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos. Sea de la manera que sea, nosotros les enseñamos. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Cuando un niño nace, nosotros vemos que hay un proceso de tiempo, pero en ese proceso de tiempo el niño va viendo. ¿Y de quién va aprendiendo? De los padres. Me gocé ahorita cuando vi a Mateo que estaba parado en una posición así, de esta manera. Y él duró un ratico así parado. Y yo lo miro y yo lo que observo es que él está imitando a su papá. Su papá estaba parado a sí mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los hijos verdaderamente estamos aprendiendo de los padres. Por eso es que es tan importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, no solamente en las cosas que son cotidianas de la vida, como decir, di gracias, di por favor, di que cuando a ti te ofendan, verdaderamente no digas mala palabra, y así sucesivamente. Y son cosas que realmente son buenas, por así decirlo. Pero lo mejor de todo esto, ¿qué es? Enseñarle la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que Él va a traer a nuestros hijos, el que ellos se fortalezcan en la fe que es en Cristo Jesús. Y cuando vengan aquellos pensamientos que Satanás pone en la mente, ellos lo puedan reprender y decirle, escrito está, escrito está. Y es de la misma forma como nosotros vemos a través de la palabra que mismo Jesucristo nos enseña a nosotros hoy que la palabra es fiel y verdadera. Así que enseñemos a nuestros hijos, enseñémosle. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales.
El mismo Pablo le dice a Timoteo que él lo tomó como su hijo y le está dando a través del Espíritu Santo que habla y le está dando esta enseñanza. ¿Para qué? Para que las palabras santas de nuestro Señor permanezcan en nuestros corazones. De la única manera que nuestros hijos no van a tener envidia es si le enseñamos la palabra. La única manera que nuestros hijos no van a estar en esas cosas que hoy nosotros vemos que son muy lamentables, como el ponerse los pantalones por aquí debajo, o debajo de sus glúteos. Qué penoso es cuando muchos jóvenes hoy lo usan así y no entienden la raíz de donde nace todo esto. Pero cuántas otras costumbres hay en el mundo que el mundo la sigue sin saber por qué nace, de dónde viene. Pero lo peor de todo esto es que si nosotros no instruimos a nuestros hijos, también van a caer ahí. Por eso el Señor manda que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Padres, disciplinemos a nuestros hijos. Dicen que los niños que crecen en hogares indisciplinados se sienten rechazados y sin valor. Les falta dirección y autocontrol. Y mientras crecen, se rebelan y tienen poco o ningún respeto por cualquier clase de autoridad, incluyendo la de Dios. Al mismo tiempo, la disciplina debe estar balanceada en el amor. Hay muchos que entienden que la disciplina o el disciplinar a los hijos, hay muchos que entienden que es con una patada. No es eso lo que el Señor está diciendo. Hay padres que entienden que agarrar un palo y dárselo en la cabeza es disciplina. No es eso que el Señor está diciendo. No es el tomar una pecha o lo primero que me venga a mis manos y tirárselo a mi hijo. No es eso que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo es disciplinarlo en el amor. ¿Y cómo sería entonces el amor cuando mi hijo no está andando como yo lo estoy educando de la manera correcta? Habla, siéntalo y dile las cosas que está haciendo mal. Pero que otra vez, siéntalo, háblale, léele la palabra y dile qué piensa Dios sobre esto. Y otra vez lo hace, habla, sí. Pero hay un momento determinado que cuando yo te hablo más de 3 veces, coja la vara. No estoy diciendo la chancleta, ni el palo. Pero el Señor dice, coge la vara. O sea, quiere decir que hay un momento determinado que hay que darle una pelita, como decimos nosotros. Hay que tomar la varita. Pero hay que saber también y darle a entender el por qué usted lo hizo. No lo deje así. Dígale, tuve que darte porque cuántas veces yo te llamé la atención por esto y por lo otro. Porque si verdaderamente nosotros amamos a nuestros hijos, debemos de educarlos. Proverbios capítulo 13, 24 dice, el que tiene el castigo, perdón, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Qué quiere decir desde temprano? Desde chiquitico. No espere que tenga una edad de 27 años para corregirlo. Haga de chiquitico. El Señor está diciendo que desde pequeño. ¿Por qué? Porque desde pequeño ese niño, esa niña se está siendo instruido donde usted le está enseñando, aunque usted no se dé cuenta. Cuando alguien llama a su casa y el niño tiene 3 o 4 años y está aprendiendo, ya aprendió a hablar, dice palabras, y alguien lo llama a usted por teléfono, lo coge la esposa y usted dice a la esposa, dile que yo no estoy. ¿Qué está aprendiendo el hijo? A mentir. Usted lo está enseñando. Para después entonces tener dolor de cabeza. El mayor problema que tenemos nosotros los padres es que tenemos que darnos cuenta cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nosotros decimos las cosas, qué decimos, de qué nosotros hablamos,
cuáles son nuestras conversaciones delante de nuestros hijos. Cuidado, padre, madre, mucho cuidado. Pero ahora viene también el rol de los hijos, porque también Dios ha dado también roles a los hijos. Porque para hacer una familia perfecta en Cristo Jesús, Dios ha establecido roles a todos y a cada uno. Y esos roles, miren cómo dice, y sigue diciendo aquí la palabra de Dios, dice el 7 hasta el 9, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué hay en las puertas de nuestros hogares? Yo no sé. Yo no sé. Pero el Señor manda ahí que nosotros tenemos que tener la palabra. Nosotros vemos muchos adornos para que sea bien bonita. Le llama la atención al vecino para romperle los ojos. La pintamos la puerta de una manera tal que... Pero el Señor dice aquí que esas palabras deben de estar también en nuestros hogares. ¿Con qué propósito? Primeramente con el propósito de que nosotros recordemos cada vez que estamos pasando por el pasillo, vayamos al baño y ahí esté la palabra, lo podamos leer. Que aún nosotros lavándonos la mano en el lavamano y nos miramos al frente, ahí está la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo. Que cuando nosotros abrimos la puerta de nuestros hogares, la palabra de Dios. Llegó el vecino, la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que nosotros no se nos olvide. Para que nosotros estemos siempre constante en comunión con el Señor, sabiendo su palabra, lo que dice. Y a los hijos, el Señor le manda a obedecer. Porque esas palabras que el Señor mandó que los padres pusiesen en cada uno de los lugares de la casa, era para que también los hijos sean enseñados, para que también los hijos sean moldeados de tal manera que ellos sepan cómo actuar en este vivir en la cual le ha tocado. El peor tiempo de nuestros hijos es hoy. Y alguien dirá, ¿cómo así? Sí, porque nosotros, lo que hoy tenemos, la edad que tenemos, yo 52 años, para la gloria de Dios, en aquel momento, la edad que tienen mis hijos hoy, yo jugaba chata, como dicen por ahí, belluga, como dicen por ahí, y otros juegos en los cuales nosotros nos divertíamos. Pero hoy en día solamente aparece unos juegos y unos aparatos que la familia se está desintegrando dentro del mismo hogar. Cada uno, todos están bajo el mismo techo, pero separados en diferentes lugares. Cada quien en su habitación. Y el Señor manda aquí a los hijos a obedecer. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hijos que están aquí, aló, ¿sí? A ti joven. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos siempre atentos a qué, a que nuestros padres nos están instruyendo. Si nos están instruyendo bajo el camino, la dirección del Señor, siempre escúchalo. Pero no solamente escúchalo, hazle caso, porque te conviene. 52 años, y si mi madre hoy, que gracias a Dios, en el caso mío están vivos, me dicen algo a mí que verdaderamente están ellos, aunque no son cristianos, pero están ellos utilizando lo que Dios ha puesto en su corazón para que a mí me vaya bien, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, yo lo escucho y le hago caso. Esa es la actitud que Dios quiere que los hijos de hoy tengan. Tengan de tal manera que las instrucciones que hoy está dando mamá y papá, de acuerdo a lo que Dios establece, es para que te vaya bien. Es para que tú no elijas mal. Es para que verdaderamente tú puedas entender que tú andando por donde tú andas, verdaderamente las cosas son fáciles.
Y aún así de fácil es la manera como a ti te va a ir mal si tú tomas esas cosas. Oye, hijo mío, oye, con la misma palabra que empezó en Deuteronomio capítulo 6:4. Oye. Y le dice a los hijos que deben de oír esas instrucciones. ¿Cuántas veces recuerdo yo que mis padres en un momento determinado me dicen, no pase por ahí porque ahí hay un hoyito que te puede caer? Y cuando pim pum me caí, se me rompió un brazo y ellos que dijeron, te lo dije. Lamentablemente, porque muchas veces nosotros como hijos no queremos escuchar las buenas instrucciones de nuestros padres y nos va a ir mal. Así que hijos, obedece las instrucciones de tus padres, pero tampoco menosprecie la dirección de tu madre. Ambos tienen la misma fortaleza para que tu hijo le haga caso. Ambos tienen la misma dirección de que ellos conocen la palabra de Dios y te están instruyendo en esa palabra. Hazle caso, obedécele. En Proverbios 6, 20, 21, mira cómo dice. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Hijos, todos nosotros somos hijos. Aunque quizás algunos de nosotros, nuestros padres no están. Pero si hoy tenemos nosotros los valores que ellos sembraron en nuestros corazones, hoy nosotros podemos darnos cuenta que muchas de las cosas que ellos nos dijeron tenían razón. Y si nosotros los hubiésemos escuchado y le hubiésemos hecho caso, hubiésemos tenido menos trompiezo, hubiésemos tenido menos problemas, hubiésemos tenido menos complicaciones. Pero Dios está hablando hoy a todos los hijos que hoy están aquí, a los que tienen papi, mami, de tal manera que escúchalo. Aunque tú crees que lo que te dice tu amigo o tu amiga, o te enseñe la televisión, o te enseñe la computadora, o te enseñe el internet, te place por la carne, consúltalo con tu mami y tu papi. Escúchalo. Si tu papi y tu mami entienden de la palabra de Dios y son temerosos a Dios, realmente siéntete privilegiado, porque hay otros que no son instruidos en la verdad, donde los padres están peores que los hijos. Es lamentable, pero es cierto. Así que, aunque no hay una familia perfecta, tenemos a un Dios perfecto. Aunque no hay una familia perfecta, tenemos a un Dios de amor. Aunque no tenemos a una familia perfecta, tenemos a un Dios de misericordia. Aunque no tenemos una familia perfecta, tenemos a un Dios que da la paz. Aunque no tenemos a una familia perfecta, tenemos a un Dios que habita entre sus hijos. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor trae para nosotros en este día. Que Dios le bendiga. Bendito sea tu nombre.